Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con David Carmona. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y también a nuestra página en Facebook. Yo soy Estefanía T. Minor. Continuamos. En tu campo de estudio, ¿cómo has utilizado las herramientas de la inteligencia artificial? En la última parte de mi investigación yo me enfoco en una empresa de audiolibros que se llama Storytel, no sé si conozcas. Sí. Yo hice una cronología sobre la empresa líder de audiolibros que es Storytel. Entonces, en 2005 los suecos Jonas Telander y John Hauksson fundaron el servicio de audiolibros. En 2016 se lanzó en Finlandia. En 2018 entró al mercado en España, solo había 3,000 títulos, pues se expandió a México y Brasil, creo que actualmente está en Colombia. En 2019 Storytel adquirió la tercera editorial más grande de Finlandia, que es Gumerus, y en 2021 Storytel adquirió Audiobook, que es la segunda plataforma de servicio más grande de Estados Unidos. En 2023 Storytel empieza a hacer un trabajo de colaboración con Eleven Laboratorio. Es una empresa de inteligencia artificial que su objetivo es desarrollar todo lo que tiene que ver con traducción, cómo ocupar la traducción y hacerlo que sea voz. Le están apostando fuertemente a que el audiolibro en algún futuro se ocupe de la inteligencia artificial. En mi caso particular, yo para saber ocupar estas herramientas he estado haciendo ejercicios. Tengo un proyecto en donde estoy trabajando con biografías de escritores finlandeses y quiero llevar la inteligencia artificial al teatro mezclado con humanos. Entonces, la idea es también mostrar cómo se da esta fusión y hacer que las personas reflexionen sobre el momento histórico que estamos viviendo, que es esto del uso de la inteligencia artificial y que a la vez también requiere mucha energía. Al parecer hay datos que el 10% de la energía que consume Estados Unidos la ocupa la inteligencia artificial. También se necesitan cantidades grandes de agua. Cuando voy a la tienda uno piensa si compra comida orgánica o no, o si te mueves en transporte público, ocupas el auto privado o te mueves en bici. Aparte de todo esto que tenemos que estar decidiendo constantemente, ahora también tenemos que pensar en si consumimos inteligencia artificial o hasta qué grado, ¿no? Todo depende de la huella ecológica de cada individuo. Va a llegar un punto que, el mercado va a estar produciendo cosas con inteligencia artificial, pero el humano va a ser capaz de decidir si consume algo humano de inteligencia artificial o algo mezclado. Entonces, yo creo que así como va el ritmo del desarrollo y el avance tecnológico con IA, también paralelamente los individuos deben de saber cómo consumirla, cuándo consumirla y qué pasa cuando la consume. El uso responsable de la inteligencia artificial ha generado debate y polémica. En el caso de Finlandia, que es un país digitalizado, ¿has visto algún riesgo en aplicarlas en el campo de conocimiento donde te desarrollas? Estabas hablando de los audiolibros, ¿cómo puede ser el futuro de este tipo de editoriales? Estadísticamente, cuando yo he analizado como las ventas de libros aquí en Finlandia, hay un crecimiento notorio en los audiolibros y son consumidos más por jóvenes que por adultos. Cuando yo hice mi investigación y tuve que entrevistar a traductores, uno de estos traductores que entrevisté fue la inteligencia artificial. Mientras yo recibía respuestas de traductores humanos, que podían ser cortas, largas, pues la inteligencia artificial me daba una hoja, ¿no?, de su respuesta. Y yo noté que muchos traductores como decían que era un delito, ¿no?, ocupar la inteligencia artificial para traducir. En ese tiempo yo recuerdo que fui a un encuentro de mi facultad aquí en la Universidad de Helsinki, de alumnos y exalumnos. Una chica que habló, que es de origen francés, ella es traductora, ella traduce los bestsellers finlandeses al francés. Y le preguntaron en la reunión, oye, ¿qué piensas del uso de la inteligencia artificial? Y ella dice, a mí me ahorra mucho trabajo, como yo me siento, suelto como todo el libro a la inteligencia artificial y me lo traduce. Entonces, ella comenta que ella tiene que revisar la traducción y tiene que irla modificando a partir del contexto cultural que ella quiere reflejar en los países donde se va a vender el libro, o qué quiere, cómo va a expresar toda esa información hacia los lectores. Otro punto importante que yo me di cuenta es que cuando tú firmas un contrato de trabajo como traductor, antes no estaba implícitamente como la inteligencia artificial, ahora como traductor pueden ocupar tu traducción. Una vez que tú vendiste tu trabajo, la empresa sin problemas puede crear un audiolibro. Entonces yo creo que también por ahí
El traductor debe de saber cómo negociar tu trabajo y como que también siento que hay un vacío que se va a ir llenando en el tiempo, que muchos al ver a la inteligencia artificial como mala, pero la inteligencia artificial ya está avanzando. Y también el que si bien facilita algunas cosas, no se pueden dejar a la deriva, ¿no? En este caso uno tiene que estar revisando lo que procesó la inteligencia artificial para que corresponda a la sintaxis, a la ortografía, de la cultura. Sí, de hecho, cuando yo le hacía las preguntas a la inteligencia artificial, ella misma respondía que ella solo es una herramienta y que no puede responder ese lado cultural. Entonces, que para la misma inteligencia artificial es muy importante el trabajo que hacen los traductores. Entonces, el traductor aún es el que va a decidir cómo guiar la historia culturalmente, ¿no? Y qué expresiones poner y cómo lo va a transmitir al lector. Ahora vámonos con esta parte del teatro. ¿Cómo está siendo abordada la parte ya enfocándonos a la cultura finlandesa y el teatro? El teatro finlandés tiene una historia de siglos, ¿no? Atrás, que el teatro era un medio donde uno absorbía información de lo que estaba pasando en el mundo. Como Finlandia fue por un tiempo parte del reino de Suecia, tenía sus teatros ambulantes que se movían a lo largo de la costa finlandesa. Paralelamente también estaban los alemanes y posteriormente cuando Suecia pierde esta región finlandesa y la ganan los rusos, llega el teatro ruso y la dueña, una de las dueñas de los que manejaba el teatro, tiene que decidir si regresarse a Estocolmo o quedarse en Finlandia y decide quedarse en Finlandia. Entonces se puede ver actualmente visualmente que existe el teatro sueco. Como cuando ya los rusos ganan la guerra a los suecos, llega ese teatro pues de los zares por la migración rusa, de Estonia, como que en Finlandia de repente surgen estos escritores que provienen de estas regiones y que enriquecen a la literatura finlandesa. En 1863 se oficializa la lengua de finés y ahí es donde tiene que dar prioridad al idioma en las escuelas. Todo el país, ¿no?, puede aprender finlandés. Antes era el sueco, a pesar de que había una pequeña cantidad de suecohablantes. Y el nacimiento del teatro finlandés se da, digamos que empiezan a aparecer los escritores. Y en esa época aparece uno de los escritores más importantes porque crea la primera obra literaria en finés que se llama Siete Hermanos. Se encuentra traducida al español, yo la podría recomendar. Finlandia, gracias a la victoria de la Revolución Bolchevique, se logra independizar. O sea, a mí me impresiona mucho la historia de cómo un pueblo originario termina construyendo un país. Y gracias a su producción literaria y su producción en los medios y todo, se da a conocer. Se me vino a la mente Dictonius, es un escritor. Él es de los que inicia la literatura moderna. Voy a hablarles rápido de este libro, de cómo a través de una historia uno puede entender el contexto. Es una historia que trata sobre la guerra civil y la vida de Jane Cutiol, que ha tenido diferentes posturas y pensamientos a lo largo de su vida. Por ejemplo, ha sido miembro de la Guardia Roja, movimiento socialista, y en su contraparte también ha sido activista en el movimiento del APUA, que es considerado fascista, y se cuenta en 10 capítulos no cronológicos. La historia muestra el lado socialista finlandés de la guerra civil, por lo que la narración se centra en el lado rojo popular, los perdedores. El escritor ridiculiza a su personaje, ya que conoce bien sus defectos para criticarlos. No sabe mucho de la historia de los personajes, como es el caso de la familia, de cómo formó sus hijos y su esposa. El narrador deja claro que su esposa no es importante para el personaje. También narra la infancia del personaje, que terminará siendo más adulto en un vándalo que trafica licores. El personaje principal, Jane, tiene diferentes identidades dependiendo su contexto. Es un personaje cambiante, multifacético. Los tiempos de prisión. En la historia se describe los campos de concentración, así como a sus guardias. Este escritor era sueco-finlandés. En Finlandia la lengua oficial es el finés y el sueco. Entonces, a pesar de que hay pocos sueco hablantes, son alrededor de 300,000 y como 5 millones de finés hablantes, el sueco es muy importante en la literatura finlandesa. Aquí en Finlandia se ha desarrollado como literatura sueco-finlandesa que en ocasiones se ha expandido por Europa. Ahora les voy a hablar de otro escritor finés, se llama Pentti Hampa. Pate Teika es un leñador que trabaja en una empresa forestal y que logra ascender a capataz. Teika observa cómo los trabajadores de la empresa son explotados y mal pagados. Teika se da cuenta que los trabajadores son desempleados por el avance tecnológico que él ha creado. La obra describe el comportamiento de la clase trabajadora finlandesa en frente al sistema capitalista liderado por la burguesía. En la narrativa, Pate
tiene diálogos con otros personajes y muestra diferentes posturas del socialismo y del capitalismo. En estos diálogos aparece el tema que me llamó mucho la atención, que es la importancia de la tierra y su relación con el campesinado. Pate Teika intenta mejorar las condiciones de los empleados hablando con su jefe, sin embargo es despedido. Teika se da cuenta que en el sistema en el que se encuentra el fin primordial es la ganancia a costa de los trabajadores. Teika decide ir a Laponia, en donde se encuentra a Raunio, quien impactará fuertemente en su vida por ser místico y mágico. En la historia Raunio muere y Teika intentará encontrarse con su amigo vía chamánica, y para esto viaja a Rusia, donde aún quedan chamanes Udmurt. Udmurt es una región donde se habla las lenguas finno-urálicas. La historia toma un camino místico y se adentra al mundo de los rituales, en donde Pate tiene que pasar varias pruebas para poder acceder al conocimiento ancestral. Quería mencionar esto porque Finlandia es un país que se encuentra entre Escandinavia y Rusia, ¿no? Entonces se encuentra justo en medio. Entre Finlandia y Rusia hay 1400 kilómetros. Sin embargo, la influencia del este ha sido muy fuerte. Digamos que en Rusia surge la revolución bolchevique, empieza el socialismo, y en algún momento, a pesar de que Finlandia se independiza, también llega a pensar en tomar el camino socialista. Por el otro lado se encuentra Suecia, Dinamarca, Noruega, que son de la cultura vikinga, y Finlandia, el tiempo que fue parte de Suecia, bueno, se influenció mucho por estas culturas. Entonces, digamos que Finlandia siempre ha vivido en medio de estos dos mundos, pero es un pueblo que surge de Siberia y se ha ido desplazando hasta llegar a esta región. Llegó a lo que fue el Báltico a tal grado que solo tanto Finlandia como Estonia y Hungría son países que hablan lenguas finno-urálicas, y al ser países independientes tienen recursos humanos y económicos para mantener vivas estas lenguas. Por lo general se piensa que el aprender la lengua del finés es difícil. En mi opinión, cuando una persona que habla una lengua romance como el español, quizá sea difícil para él aprender, ya que es muy diferente la gramática. No obstante, si un estoniense quisiera aprender finlandés sería más fácil porque son lenguas de la misma familia. La lengua finés proviene de Siberia y se ha ido desplazando, y todo lo que tiene que ver con sus tradiciones, sus historias, por muchos siglos fue solo hablado, o sea, la escritura no existía. Fue hasta más o menos como por 1500 que un sacerdote hace el primer libro de cómo se va a estructurar esta lengua para escribirse. Entonces es cuando, digamos, empiezan a plasmar escritamente esta lengua, y fue hasta 1800 que muchos finlandeses quieren como recuperar toda esta información hablada y pasarla a libros. La literatura finlandesa es pues joven, pero es muy fuerte. Producen 8000 libros al año. Bastante. Y la lectura de un finlandés son 16 libros al año. Es una sociedad que le gusta leer. En el invierno mucha gente está en casa, entonces creo que se debe a esto. En la actualidad yo pienso que una persona no va a ser más culta que otra porque lee. Creo que eso es muy relativo, ¿no? O sea, tú puedes absorber este conocimiento, que es un plus. Sin embargo, en un país donde mucho conocimiento es hablado, también la riqueza hablada es grandísima. Yo recuerdo que mi padre me llevaba con diferentes hombres que hablaban diferentes lenguas, transmitían un conocimiento antiguo. Yo me refiero a los pueblos originarios, entonces me transmitía conocimiento que para mí era grandioso y que no está escrito. De este tiempo que llevas allá viviendo en Finlandia, ¿qué es lo que más extrañas de esta cultura en donde te forjaste, de donde provienes? Al haber crecido en México, para mí era normal la diversidad cultural y natural, ¿no? Como desplazarte de un lado a otro, de repente estás en el Atlántico, en un área montañosa, en un bosque, en una selva. El país México es muy diverso en términos de ecosistemas, pero asimismo también en todo el país se hablan diferentes lenguas. Cada lugar donde muchas veces yo llegué a viajar, me enriquecí viendo pueblos originarios, y eso para mí era normal. Cuando yo empecé a viajar más hacia Sudamérica, voy entendiendo que allá hay otros pueblos, luego voy a Europa, voy hacia Asia, y toda esta diversidad lingüística me doy cuenta que hay regiones en el mundo donde se concentra, y México es una de esas. Así como la naturaleza, digamos, en Finlandia es bosque, en el lado del mar tienen un archipiélago que es el más grande del norte de Europa, y el área que es Laponia. Entonces, digamos que si lo comparo con México, México es rico en
diversidad lingüística y diversidad natural. Y aquí, pues a pesar de que están llegando lenguas de afuera, también su riqueza lingüística es el finés, el sueco y la lengua de los lapones, que es una lengua indígena. A lo que voy no es extrañar, pero es todo lo que he aprendido en México en mi tiempo que he vivido, como ahora lo entiendo porque puedo apreciar lo que hay aquí. A lo mejor es una escala más pequeña y todo, pero digamos que México ha sido como el lugar que me ha preparado para poder apreciar todo lo que es la diversidad cultural y la riqueza de ecosistemas que tiene tanto México como el mundo, ¿no? Y claro, algo que extraño, pero que es fácil de conseguir, pues son mis tortillas, mis tamalizadas, que afortunadamente hay una tienda de productos mexicanos que tienen el maíz nixtamalizado, deshidratado y todas mis tortillas. Muchas gracias, David, por tu tiempo para esta entrevista, el que nos des a conocer la cultura finlandesa a través de la literatura y cómo tú te pudiste introducir a la misma y comprender parte de la historia y desde luego la cultura con estos autores. Muchas gracias por la invitación a este programa, es un gusto para mí. Si quieres conocer mi investigación, puedes visitar la página de la Universidad de Helsinki y con mi nombre puedes encontrar mi tesis de maestría. Hasta pronto. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y también en nuestra página de Facebook. Próximamente tendremos más contenido. Yo soy Estefanía T. Minor y recuerden que cada trinchera cuenta.